¿Qué sentiste cuando pasaron los años, los días y nunca apareció el doctor? Estaba creída. La policía nos hacía creer, está allá, está por allá, lo vieron por allá. Y pasaron los días, pasaron las semanas. Entonces sí, ya me di cuenta que no, que mi papá ya no estaba. Y más teniendo, habiendo visto el zapato, que cualquier persona viva no se lo saca, y las manchas de sangre que había en el auto. Entonces eso ya me cerró todo, y de ahí empecé a... No quise hacer un duelo, no lo pude hacer. Lo único que sentía era mucha bronca de pensar que mi papá me había abandonado. Y es como, no sé si te lo conté en algún momento, que sentí que la tierra en la que estaba pisando me la sacaron y quedé en las nubes, en el aire, y así fueron como 20 años más o menos, con un nudo en la garganta y en el pecho, que no podíamos hablar, la familia quedó totalmente destruida. Él me saca en cara con los años, ¿por qué no hablábamos del abuelo? ¿Por qué no hablábamos del papá? Mi mamá se tuvo que ir a Buenos Aires, estuvo más de un año en tratamiento, y bueno, fue una cosa muy, muy difícil. Y ¿No hablaban de Ragones por miedo? No por miedo, era por que no se puede, no sé cómo podría explicarte. Un hijo es muy diferente a lo que puede llegar a sentir un nieto, y gracias a Dios, yo los crié a ellos en el campo, en la finca de mi marido, hasta que tuvieron la edad de venir a la escuela. Y si no lo hacía de boca, seguramente lo hacía de sentimiento y internamente, porque él llegó a conocerlo, tenía 8 años y tenía muchas vivencias con mi padre en la finca. Tenemos fotos a caballo. ¿Qué hablarían ellos? Entonces él le quedó impregnada la imagen de mi padre, y con el amor que yo le tenía, porque para mí era lo máximo de protector, y de lo que yo me sentía con él. Y justamente me lo sacan en el momento que yo tenía que insertarme en la sociedad como adulta, tenía 25 años. Seguramente todos los hijos de los políticos ahora están en el gobierno, porque sus padres le vieron el camino. A nosotros nos quitaron nuestro padre, y es más, nos quitaron ese lugar que teníamos que tener, y que era como vos ves, era muy pesado en la parte de la política. Ningún amigo se preocupó para que alguno de sus hijos estuviera, o le dé la mano, o le ayudase. Nada, nos excluyeron totalmente, y esas ideas y esas esperanzas que tenía se fueron con él. Cuando decís nos excluyeron totalmente, ¿te referís a la familia Ragones? A los amigos de mi padre. Y a todo el entorno bueno que tenía tu padre. Sí, totalmente, me sentía totalmente excluida. Y a mis hijos no, porque, bueno, pero sí a mi sobrino, sé que lo trataban mal, lo consideraban malos chicos, y pobres fueron los chicos que de su mamá, que murió en Palomitas. Ellos sufrieron más que los míos, ¿no? Ellos sufrieron más con los míos. Y ¿por qué lo trataban mal? Porque su mamá los discriminaba. Por ser Ragones, por ser familiares. Por ser familiares y ser hijos de su mamá, que había muerto en Palomitas. Pobre, que ella le fue a pedir un consejo a mi padre, porque recibía también amenaza. Mi padre le dijo: anda y presentate a la policía si vos no tenés nada. Y no pasó el secuestro de mi padre,
¿Cuánto tiempo estuvo ella? Casi 3 meses. Casi 3 meses, y ella se presentó a decir que no tenía nada que ver. A tu papá tuvo la suerte de estar en la casa, ella la tuvieron en Villa La Rosa, y un día, como sabemos, en Palomita lo sacaron y los ametrallaron. Vos decís que tuvo la suerte de que mi mamá lo empujó para que se vaya. Para que se vaya. Mi prima no fue y se presentó, porque mi papá le dijo, si no tenés nada, presentate. Y también familia de Ragones, utópica, una compañera de ella le decía, vámonos a México, vámonos, yo tengo la oportunidad. Y mi tía le decía, no, si ya te van a soltar, vos tenés tus hijitos chiquitos, tus hijos te necesitan. Sufrieron muchísimo esos chicos, sufrieron un montón. Sí, verdaderamente, quizá terquedad e ingenuidad, porque lo que estaba pasando era grave. Era grave, pero mi tía, que era la secretaria de mi papá, también eran iguales. Entonces yo deduzco, somos ingenuos. Y sí, mi marido siempre me dice, vos que vivías en las nubes y que estás en las nubes, porque no pensamos lo malo. No pensamos lo malo. Pero con el tiempo uno debe aprender. Exactamente. Ahora ya no ser tan ingenuo. La vida me enseñó de una forma muy dura. Así es. Bueno, sucintamente, Fernando, ¿qué es lo que más te impactó hasta aquí del juicio? Bueno, tal vez la pregunta te la voy a responder desde otro lugar, Mónica. No es el juicio en sí mismo lo que me está impactando. Me refiero de las testimoniales. Por eso te estoy... a la pregunta la cambio, digo, ¿qué es lo que más te impacta de lo que dijeron los testigos? Bueno, en realidad lo que te puedo responder, pero lo que más me impacta es esto que está posibilitando el juicio dentro de nuestra familia, el hecho de que vos y mi propia madre haya podido decir las cosas que dijeron acá. Este trabajo de memoria que ustedes hicieron esta mañana acá es lo que más me está impactando, porque esta ingenuidad de la que habla mi madre, yo diría que no es ingenuidad, es el desamparo, es el silencio y es el trauma de haber quedado expuesta a esa situación. Y este juicio, este momento que vos generás acá, Mónica, nos permite a nosotros como familiares, a mi mamá, a mis tíos, a mi papá, a quienes fueron protagonistas en ese momento, poder reconstituir muchísimas cosas. Yo me emociona profundamente el hecho de haberle escuchado a mi mamá esta mañana, el hecho de haberte escuchado a vos con ese sueño sobre Miguel Ragone, el hecho de escuchar a mi abuela Clotilde, que tiene 91 años todos los días. Creo que eso es lo que más me emociona del juicio. Y claro, tiene que ver con todos y cada uno de los relatos que van transcurriendo por ese juicio, lo que nos puede producir a nosotros, ¿no? No sé cómo decirte de otra manera, podríamos analizar en detalle acá. Sí, lo entiendo. Pero el juicio para nosotros, más que el castigo a los culpables, que es una cosa importante, el hacer justicia, tiene que ver con la posibilidad nuestra de poder hacer esto que hicimos esta mañana acá con vos, Mónica. Eso me emociona profundamente. Y que mucha gente... La verdad. Y que mucha gente, sentí el comentario de mucha gente que dice, ¿para qué después de 35 años? ¿Qué van a sacar? ¿Qué tienen? El doctor ya no va a vivir. ¿Por qué hacer semejantes cosas? Y no es así. No es así. Ellos no saben que tenemos que cerrar un ciclo, que tenemos que sanar la familia que estaba muy enferma y que esas cosas se están dando. Y no solamente la familia. Y la sociedad. Es importante que la sociedad tome conciencia de lo que ha pasado y que las cosas no se vuelvan a repetir. Comparte. Que vean totalmente la juventud y todos los que van a votar quién es quién. Y para que las cosas no se vuelvan a repetir. Hay que contar, como varias veces he aprendido de los hermanos judíos, que una y otra vez se acuerdan de hace 3000 años para que no les vuelva a pasar. Bueno, hay que recordar para que nunca más vuelva a pasar. Tenemos memoria frágil nosotros. Exactamente. Yo quiero señalar dos cosas, Mónica, también, que estos procesos íntimos y familiares, ponerlos en un plano social y público también.
La política pública de memoria en algún momento se une con las políticas de seguridad, y en el asesinato de mi abuelo Miguel Ragone, que estuvo tan íntimamente ligado a un sector de la policía setentista, la pregunta que se nos abre así muy radicalmente es qué pasa con nuestros policías hoy. Nosotros nos hemos preocupado mucho por tratar de poner en la sociedad la idea que la policía de hoy no tiene absolutamente nada que ver con esa policía setentista, y creemos también que hay que impulsar políticas públicas que pongan a los policías como sujetos de derechos humanos también, porque la policía hay que contribuir a que la policía se democratice como fuerza. Hay mucho por hacer, hay muchos sectores dentro de las policías en pugna que luchan por el poder también y que se acomodan con el poder político, con algunos sectores nefastos del poder político actual también. Y entonces esto que le pasó a Miguel Ragone en los 70 no debe pasarle a nadie más, pero la policía también tiene que ser una institución saneada, una institución donde los legisladores estén pensando en cómo cada día van a poder vivir mejor. Es lo que nos debemos como sociedad, porque si no, hacemos una casa de brujas al revés. Esto no significa ser ingenuo de que todos los policías son buenos, sino decir que los policías tienen que ser pensados como sujetos de derechos también, por un lado. Y por otro lado, nosotros no podemos dejar de percibir a los familiares de los policías imputados que vienen al recinto del salón del juicio, y nosotros tenemos que incluir también a sus hijos, que de alguna manera no tenemos que ser enemigos, porque lo que los hijos de esos policías hicieron no tienen la culpa o la responsabilidad de lo que hicieron los padres, y entonces debemos evitar la casa de brujas al revés. Uno de los imputados se refería en sus testimoniales a que los hijos de él eran amigos de los hijos de uno de mis tíos, y yo hablé con ellos después y efectivamente se conocieron en el colegio. Esto tiene que ver con el genocidio, ¿no? Cómo nos marcaron, y tenemos que evitar que esto siga sucediendo. Entonces, quiero decir, nosotros no tenemos ningún resentimiento sobre los hijos de los imputados. Queremos justicia, sí, pero no queremos una casa de brujas al revés, y no creemos que los hijos hayan sido responsables de lo que hayan hecho los padres. Sí nos preocupa que si la justicia no hace justicia, y que si estas cosas no salen a la luz, y que si no se hace el trabajo de memoria que acabamos de hacer acá en toda la sociedad, y se abren preguntas desde los chicos de hoy, desde quienes tienen 20, 25 años hoy, esta historia no se vuelve a repetir. Bien. Gracias, Clotilde, gracias, Fernando. Gracias a vos, Mónica. Bien, vamos a establecer la primera pausa, ya vengo.